así que vamos a empezar a grabar en este minuto para que podamos contar posteriormente con un registro de esta actividad para que quede disponible para ustedes. Tal como ustedes ya lo saben, en esta actividad vamos a abordar los aspectos más relevantes del proceso de solicitud de beneficios complementarios, el primer proceso para el año 2025. La idea acá es que Catherine Jaque nos pueda contar a través de una presentación todos los aspectos que son más relevantes de este proceso del que participan quienes cursan una su beca de doctorado nacional. Y posteriormente, una vez finalizada la presentación de Catherine, vamos a pasar a las preguntas. Ahí les quiero pedir que vayan dejando sus preguntas en la ventanita de preguntas y respuestas. Desde ahí yo las voy a ir leyendo a Catherine y les vamos a ir contestando. No es necesario que las escriban varias veces, dado que nosotros las vamos a ir seleccionando desde ahí. También aquellas preguntas que se vayan repitiendo, probablemente las agrupemos y contestemos a nivel general ese tema. Me vayan a tener que estar reiterando algunas cosas, por supuesto, que si hay cosas que no quedan muy claras o ustedes tienen dudas, pueden indicárnoslo y Catherine puede abordarlo nuevamente sin ningún inconveniente. Katy, más o menos tenemos 1 hora 20 para este taller. 1 hora y media. 1 hora y media, más o menos. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Voy a dejar con Y ustedes a Catherine Jaque y posteriormente vamos a las preguntas. me dicen que por YouTube no ha iniciado la transmisión. Sí, tenemos algunas dificultades con la transmisión por YouTube, así que estamos pidiéndoles justamente a las personas que están conectados por esa vía que puedan sumarse a esta sala. Tenemos una capacidad aproximada de 500 conexiones simultáneas, así que si ustedes conocen a alguien o saben de alguien, de hecho, les estamos dando notificación en el canal de YouTube, pero si ustedes están en contacto con alguien y le pueden avisar que se pueda sumar acá al Zoom, ideal, ¿ya? Súper. Ya. Entonces, vamos Bacán. a dar inicio a la Adelante. presentación. Súper. Bueno, este taller es respecto de las solicitudes de beneficios complementarios del primer llamado 2025. ¿Cuáles son los beneficios complementarios de la beca de doctorado nacional? Son 4. La extensión para el término de la tesis, que consiste en una extensión de los beneficios de manutención, asignación por concepto de hijo o hija y de salud, por un máximo de 6 meses para terminar la redacción de la tesis doctoral. Un beneficio de gastos operacionales por un máximo de 2.678.000 pesos, que pueden ser utilizados para los ítems que están descritos en el instructivo de solicitud, y renovables por un segundo año en el caso de que la beca siga vigente y cumplan con todos los requisitos que están establecidos en la normativa. Luego tenemos pasantías que son por por un mínimo de 3 meses y por un máximo de 10 meses para realizar estadías en el extranjero, en el fondo se Katy, entregarán, ¿sí? Katy, disculpa, la presentación no está avanzando. No está avanzando. No, estamos todavía en la Vamos, primera slide. perdón, vamos para allá. Ahí sí, ahí Algo sí, más. ahí sí. Sí, ahora aparece beneficios complementarios y aparecen las figuritas. Ya, perfecto, súper, ya, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, la extensión para el término de la tesis, que era el primero, ¿cierto? Luego los gastos operacionales por un máximo de 2.678.000 pesos. Luego las pasantías, que son para beneficios de estadías en el extranjero por un mínimo de 3 meses y un máximo de 10 meses. Para la pasantía se van a entregar 3 beneficios exclusivos para la pasantía, que consisten en una manutención mensual en el extranjero, dependiendo del país de destino, que está detallado en el instructivo de solicitud, una prima anual de seguro médico por $800 y los pasajes de ida y de retorno. Es importante señalar que estos beneficios se entregan en complemento a los beneficios de doctorado nacional. O sea, van a recibir los beneficios de doctorado nacional más estos beneficios que se están mencionando para la pasantía. Y por último, el último beneficio complementario al cual que puede ser solicitado en este proceso, son la posibilidad de realización de cotutelas doctorales, que es un beneficio para obtener el doble grado en el extranjero. Ese es el objetivo de este beneficio, por un máximo de 2 años. En este caso se entrega manutención mensual en el extranjero, manutención por concepto de cónyuge o conviviente civil en el caso de existir, y por hijos o hijas en el caso de existir, asignación de instalación por un monto de $500, asignación de retorno para cuando vuelven, pasajes de ida y de retorno, asignación de libros y o materiales por un monto de $300 anuales, y matrícula y o arancel, ¿ya? En este caso
caso, dado que las cotutelas por naturaleza son una estadía más larga en el extranjero, no siguen entregando los beneficios de la beca de doctorado nacional, sino que se entregan solamente estos beneficios que se señalan aquí. Algunas consideraciones importantes de este taller. Primero, la información entregada en el taller solo refiere al proceso de solicitud de beneficios complementarios, primer llamado del 2025, no hay llamados anteriores que hayan ocurrido. Segundo, es obligación utilizar los formularios y formatos especialmente diseñados para el proceso del 2025 primer llamado, por lo que se solicita que no utilicen formularios o formatos usados en procesos anteriores. No es necesario actualizar el currículum en el sistema de postulación en línea a través del cual ustedes tienen que solicitar estos beneficios, dado que no se considera la evaluación el currículum porque no es un documento que sea requerido por las bases concursales, ¿ya? Otro tipo de consideraciones importantes, se puede postular a más de un beneficio de forma paralela con algunas limitaciones. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, pueden postular, alguien podría postular a los 4 beneficios en simultáneo, pero el hecho de que se otorgan va a depender de ciertas características propias de cada beneficio. Por ejemplo, la extensión de beca para el término de la tesis solamente aplica en el caso de que en 2025 finalice la beca. Pero si, por ejemplo, en 2025 finaliza la beca y además quieren hacer una pasantía, es posible. Lo mismo si alguien quiere hacer una pasantía y una cotutela. Lo único importante es que no pueden ser en el mismo periodo, sino que primero se tiene que realizar la pasantía y luego la cotutela o viceversa. En el fondo, cada beneficio tiene ciertas particularidades que van a depender del momento de los estudios en el cual se encuentran, pero no hay ningún problema con postular a más de un beneficio si es que cumplen con los requisitos de cada uno de ellos. La postulación de los beneficios complementarios se realiza de manera individual, o sea, hay un formulario en el sistema de postulación en línea por cada tipo de beneficio. Si van a postular a pasantía, tienen que ingresar en el fondo al apartado de pasantía. Si van a postular a los gastos operacionales, ingresar al apartado de gastos operacionales, ¿ya? Si solicitaste un beneficio en un llamado anterior y no se te aprobó, puedes presentar nuevamente la solicitud, no hay ningún problema con eso. Asimismo, si solicitaste uno de los beneficios tales como pasantía en el último llamado, puedes presentar en esta oportunidad una solicitud para otro beneficio como gasto operacional. O sea, en el fondo, cada beneficio tiene sus requisitos, pero el hecho de haber solicitado en un proceso anterior un beneficio, en ningún caso es una incompatibilidad para presentar una nueva solicitud en este llamado. También es muy importante que se pueden presentar más en el mismo llamado solicitudes para más de una pasantía. Ahí tienen que llenar en el fondo por cada pasantía una postulación, ¿ya? Información importante, cuando abrió y cuando cierra este proceso, abrió el 11 de septiembre del 2024 y el cierre de recepción de solicitudes, o sea, el momento en el cual no podrán presentar nuevas solicitudes es el 17 de octubre del 2024, ¿ya? La publicación de los resultados se hace en enero del 2025. ¿Cuál es el medio a través del cual ustedes presentan estas solicitudes? A través de SPL, Sistema de Postulación en Línea, con el enlace que se muestra en la pantalla y además con el enlace que aparece, que es el mismo, en la página web. Si es que tienen consultas, pueden ingresar a la plataforma de atención de becarios, ingresando a Ayudanit, Dirección de Capital Humano, y luego becarias y becarios. Y en la parte superior derecha va a aparecer un enlace que lo lleva al formulario de contacto para becarios, donde pueden hacer solicitudes y consultas relativas a los beneficios complementarios. Es importante que hay un segundo llamado de beneficios complementarios que se va a hacer a partir de enero del 2025 hasta marzo del 2025 y la publicación de estos resultados va a ser en junio del 2025. Bueno, el sistema de presentación de solicitudes, como les mencionaba, es a través de spl.conicet.cl. Ahí ustedes tienen que ingresar al formulario de postulación y en la parte superior va a aparecer cuáles son los concursos abiertos y ahí pueden ingresar a cada uno de los formularios de cada uno de los tipos de beneficios. Luego, es muy importante dar a conocer el Centro de Ayuda para Becarios y Becarias que se encuentra disponible en Ayudanit, ya que aquí van a encontrar información, preguntas frecuentes respecto de los beneficios complementarios que hemos ido poblando en la medida que hemos hecho estos talleres y identificando algunas consultas frecuentes, ¿ya? Para ingresar a la sección en el fondo de preguntas frecuentes y de información de los beneficios complementarios, deben ingresar a Ayudanit.
luego ingresar a capital humano, como se marca en la primera imagen en rojo, luego becarias y becarios. Luego, bueno, como pueden ver, en la parte superior dice ir a formulario de contacto para becarios, eso en el caso que quieran hacer consulta, pero en el caso de que quieran utilizar este medio de autoayuda, ingresan a la sección que dice beneficios complementarios de Doctorado Nacional 2025 primer llamado, y ahí van a encontrar varias secciones, entre ellas una con información general de los beneficios complementarios y otra que tiene que ver con cada beneficio en particular. La solicitud, bueno, acá pusimos una solicitud de ejemplo, pero es importante que la solicitud que se pide para cada tipo de beneficio complementario deben llenarse todos los campos que se solicitan y debe estar firmado por el profesor o profesora, tutor o tutora, ¿ya? Es muy importante que en el caso de que no esté disponible el profesor o profesora tutora, tiene que firmar en su reemplazo la persona que lo esté reemplazando, ¿ya? Ahí no va a haber un cuestionamiento respecto de quién es quién firma, pero debe ser en el fondo una autoridad académica que hace las veces de reemplazo del profesor o profesora tutor. Y en el caso de que no se haya asignado todavía un tutor, tiene que ser la autoridad competente de la universidad. Errores frecuentes en el llenado de este formulario es que no se llenan todos los datos que se solicitan, no ingresar el título del proyecto de tesis, los datos del firmante y los datos del firmante no están, no se llenan, que son el nombre, el correo electrónico, el root del profesor tutor, y particularmente en el caso de las pasantías y de las cotutelas, hemos visualizado muchas veces una incongruencia entre las fechas de las cartas de aceptación y las cartas que proveen indicando que están aceptados para realizar la pasantía y la cotutela y las fechas que se ingresan en el formulario de solicitud. Entonces, ahí los instamos a que haya en el fondo, que haya coherencia entre esas fechas, sea que sean las mismas fechas. Bueno, ahora vamos a detallar algunos aspectos importantes del primer beneficio de extensión de beca para la redacción de la tesis doctoral. ¿Cuáles son los requisitos? Esta extensión debe iniciar el año 2025, o sea, el fin beca actual debe ser entre el 31 del 12 del 2024 y el 30 del 12 del 2025. Deben ser alumnos regulares de un programa de doctorado, bueno, y ahí es súper importante que es alumno regular o equivalente, es decir, encontrarse vinculado al programa de estudio. Por ejemplo, las personas que ya finalizaron los cursos lectivos o el programa en sí mismo, va a depender un poco de cada programa, y se encuentran ya en estado de redacción de tesis, eso igual se entiende como que siguen siendo alumnos regulares, dado que todavía no han finalizado los estudios, ¿ya? Entonces, en el fondo, encontrarse vinculado o cursando estudios en la universidad. Para que sea admisible el certificado que acredita esta condición debe ser emitido en el año 2024, ¿ya? Luego deben tener aprobado el examen de calificación o suficiencia investigativo equivalente, tener aprobado el proyecto de tesis o instancia equivalente y no haber reprobado asignaturas. Bueno, el beneficio de extensión se otorga a partir de la fecha del término original de la beca establecida en el convenio o alguna resolución posterior que lo haya modificado. Si la beca finaliza antes de los resultados, se van a pagar de forma retroactiva, ¿ya? O sea, si por ejemplo la beca terminaba el 1 de enero del 2025 y la resolución se emite el 25 de enero del 2025, se va a pagar a partir del fin beca, que era el 1 de enero del 2025. ¿Cuáles son los documentos que se deben presentar? Acá voy a hacer como harto detalle en estos documentos porque estos se reiteran en la mayoría de los beneficios de las solicitudes de beneficios. Bueno, primero la solicitud firmada por el becario y por el profesor tutor o guía, la cual, como ya les dije, tiene que llenar todos los campos que se solicitan. El formato ANIT es obligatorio y no se debe alterar. Y es muy importante que aceptamos firmas digitales, pero siempre que estas cuenten con algún medio para, en el fondo, acreditar que efectivamente son firmas digitales, ¿ya? Nos ha pasado muchas veces que llegan unas firmas en donde uno se posiciona sobre la firma y aparece un cuadrado como que está pegada. Esas firmas lamentablemente no las podemos aceptar porque es muy fácil, en el fondo, que ese documento haya sido alterado, no es que haya sido así, pero en el fondo, al ser una firma pegada, no podemos dar cuenta que efectivamente está firmado por el profesor tutor. Entonces, o se admite que sean firmas digitales, o sea, con programas de firma digital,
o que sean firmas en el fondo que imprimen el documento, lo firmen a mano, lo escaneen y lo envíen, o en el fondo firmas que en dispositivos que permiten la firma a mano alzada, como por ejemplo un tablet en donde se puede hacer la firma. Es lo mismo firmar en un papel que firmar en una tablet. Pero lo importante es que estas firmas que aparecen como pegadas en el fondo no les podemos aceptar porque eso podría significar que el documento no está firmado por quien debiese firmar. Luego tenemos el certificado de alumno regular, que como ya les mencionaba, tiene que estar emitido en el año 2024. Este certificado tiene que dar cuenta de que se encuentran vinculados al programa de estudio, no necesariamente tiene que decir que son alumnos regulares, sino que se encuentran cursando los estudios en el programa y que todavía en el fondo no han finalizado. Certificado de notas o concentración de notas emitido en el año 2024, debe contener las notas emitidas a la fecha, y es muy importante que no se van a admitir certificados que indiquen contener solo las notas aprobadas. En otros llamados nos ha ocurrido de que llegan documentos que dicen explícitamente que a solicitud del estudiante solamente contienen las notas aprobadas, o que dice simplemente certificado que contiene las notas aprobadas. Al decir eso, nosotros no podemos verificar el requisito, que es no haber reprobado asignaturas, por lo tanto no es posible aceptarlo. ¿Ya? Entonces el certificado o tiene que decir concentración de nota o que este certificado tiene todas las notas, pero cualquier alusión a que solo contiene notas aprobadas no va a ser considerado admisible. Y también es muy importante que no se aceptan recortes de pantalla. Certificado de aprobación del proyecto de tesis o equivalente, acá es muy importante que este pueda haber sido emitido antes del 2024, cuando ustedes vendieron y aprobaron esta instancia. Por lo tanto, no tiene que estar actualizado, ya que esto es algo que se hace solamente una vez. Si no existe esta instancia, es muy importante presentar un certificado a la universidad que lo acredite. Luego, certificado de aprobación del examen de calificación equivalente, que también puede haber sido emitido antes del 2024, igual que el caso del proyecto de tesis. Y si no existe esta instancia, debe presentar un certificado que acredite que no existe esta instancia. ¿Ya? Para ello también hay un formato NIP que se encuentra disponible en la página web. Ahora vamos a los gastos de operación. ¿Cuáles son los requisitos? Ser becario vigente al momento de la solicitud, ser alumno regular de un programa de doctorado, tener aprobado el examen de calificación en instancia equivalente, lo mismo con el proyecto de tesis, no haber reprobado asignaturas y cumplir con la normativa vigente. ¿A qué se refiere con cumplir con la normativa vigente? A que en el caso que el formulario de solicitud indique que el proyecto de tesis requiere de alguna aprobación de un comité de ética o bioética, es exigible, o sea, es obligación que los becarios además presenten la aprobación del comité de ética o bioética, o a lo menos que presenten un certificado que acredite que esta fue solicitado, ¿ya? En el fondo, en los casos en donde el formulario de solicitud diga que no es necesario, que no requiere de una aprobación de un comité de ética o bioética, en ese caso no se va a exigir este documento. Los gastos operacionales son para realizar en el fondo gastos en el año 2025, y si ejecutas un gasto desde el 1 de enero del 2025 y se aprueba el beneficio, se va a poder rendir como gasto operacional, incluso si es que este fue antes de la emisión de la resolución. El mismo ejemplo que para la extensión. Si es que, por ejemplo, se realizó un gasto, ahí les pido disculpas porque dice debe realizar la ejecución presupuestaria en el año 2024, es decir, 2025. Entonces, si alguien ejecutó un gasto, por ejemplo, el 3 de enero del 2025 y se le aprueba este beneficio el 25 de enero del 2025, de todas formas va a poder rendir este gasto porque está dentro del periodo que está admitido para ejecutar los gastos, que es durante todo el año 2025. ¿Cuáles son los documentos? Acá voy a avanzar un poco más rápido porque son casi todos los mismos que señalamos para la extensión. Solicitud firmada por el becario y por el profesor tutor guía, certificado de alumno regular emitido en el año 2024, certificado de notas o concentración de notas emitido en 2024, con las mismas características que acabo de mencionar, certificado de aprobación de proyecto de tesis o equivalente, certificado de aprobación de examen de calificación equivalente, y en los casos en que en el formulario de solicitud se haya indicado que sí requiere de una aprobación de un comité de ética o bioética, es exigible que envíen un certificado que acredite esta aprobación. Dado que estos comités no siempre actúan como con los tiempos que nosotros manejamos, en los casos en donde todavía no cuenta con la aprobación, pero ya se solicitó esta aprobación, es muy importante que envíen el documento que da cuenta de que se solicitó, en el fondo, la revisión del comité de ética o de bioética del proyecto de tesis. Bueno, los gastos operacionales deben ajustarse entre enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2025. El instructivo de solicitud detalla los gastos que se pueden rendir y los plazos con los que se cuentan para ello.
pero entre los gastos que aparecen en el instructivo aparecen adquisición de libros y revistas, insumos computacionales, inscripción a congresos, pasajes y viáticos para estos congresos o para otro tipo de estadía, compras de servicios y materiales de visita. Ahora, con respecto a la pasantía, ¿cuáles son los requisitos para solicitar la pasantía? Ser becario vigente durante la pasantía, ser alumno regular de un programa de doctorado, tener aprobado el examen de calificación o equivalente y el proyecto de tesis equivalente, no haber reprobado asignaturas y contar con una carta de aceptación de la pasantía emitida por la institución extranjera que tenga una duración mínima de 3 meses. Esto es súper importante porque no basta con que la Universidad Nacional acredite que cuenta con autorización para realizar la pasantía en extranjero, sino que debe ser la institución que los recibe la que diga que van a realizar esta pasantía y las fechas en las que la van a hacer. Si no hay certeza exacta sobre la fecha, ya dado que estamos muchas veces planificando algo que viene en el fondo en el próximo año, es importante que hayan fechas tentativas, pero siempre debemos contar con una fecha a lo menos tentativa para que nosotros verifiquemos el cumplimiento de la duración mínima de 3 meses, ¿ya? Estas pasantías deben iniciar en el año 2025 y en el caso de ser aprobadas, las fechas de pasantía pueden ser modificadas dentro del año 2025 con la presentación de una nueva carta de aceptación de la institución extranjera y la Universidad Chilena. También es muy importante que debe iniciar en el año 2025, pero no necesariamente terminar en el 2025. O sea, perfectamente una pasantía puede iniciar en septiembre del 2025 y terminar durante el año 2026. ¿Cuáles son los documentos que deben presentar? La solicitud firmada por el becario y el profesor tutor, el certificado de alumno regular emitido en el 2024, certificado de notas o concentración de notas emitido en el 2024, certificado de aprobación del proyecto de tesis equivalente y lo mismo del examen de calificación equivalente. Estas, como ya les había mencionado, pueden ser emitidos antes del 2024 y la carta de aceptación de la institución extranjera, ¿ya? La duración mínima de pasantía debe ser de 3 meses, ¿ya? Para contabilizar los 3 meses, por ejemplo, esta es la forma en la que la contabilizamos. En el fondo, desde el 1 de enero del 2024, cuando se cumple el mínimo de los 3 meses, hasta el 31 de marzo del 2024. O sea, si es un día anterior, el 30 de marzo del 2024, no se cumpliría con los 3 meses, ¿ya? Esta es como, en el fondo, el mínimo que se pide hasta que termine hasta un día antes del mes, de los 3 meses siguientes. Para el caso particular de diciembre, si es que inicia el 1 de diciembre del 2024, lo mínimo es que termine el 28 del 2 del 2025. Ahí se contabilizan los 3 meses. Si que termina antes, no cumpliría con el mínimo de los 3 meses. Y es muy importante que las fechas, esto ya lo había mencionado, pero es importante reiterarlo, que las fechas que se registren correctamente en el formulario de solicitud sean concordantes con las cartas de la universidad extranjera, ¿ya? Bueno, en cuanto a la solicitud de pasantía, es posible realizar más de una pasantía siempre y cuando la sumatoria de esta no supere los 10 meses de duración. Por ejemplo, si ya hiciste uso del beneficio de una pasantía aprobada en un llamado anterior, podrás solicitar una pasantía por el periodo restante hasta completar los 10 meses, ¿ya? Debe cumplir con la exigencia mínima de los 3 meses en cada una de las pasantías. Si se desea solicitar más de una pasantía en un mismo llamado, debes crear una solicitud por cada pasantía. Luego se pueden solicitar 2 pasantías en un año en un mismo llamado del beneficio o en 2 llamados distintos. Y en caso de ser aprobada, realizar 2 pasantías en un mismo año. No hay ningún problema con eso. Y si se aprueba la pasantía e inició antes de la emisión de la resolución, se podrá pagar el beneficio de manutención de forma retroactiva y reembolsar los pasajes siempre que hayan iniciado en el 2025 y que los pasajes hayan sido en clase económica, que es una de las exigencias que tiene ANIT para reembolsar los pasajes. Respecto a los beneficios de la pasantía, es muy importante que este no cuenta con beneficio de hijo o de cónyuge. La pasantía debe iniciar en el año 2025 y puede finalizar en el año 2026. Y durante la realización de la pasantía se siguen entregando los beneficios de la beca de doctorado. Es que es necesario modificar la pasantía con las fechas que acreditaron al momento de la solicitud. No hay ningún problema, esto se puede hacer, pero es importante recordar que la duración mínima de esta debe ser los 3 meses y la máxima de 10 meses. Se puede realizar la modificación de las fechas de la pasantía cuantas veces sea necesario, siempre y cuando inicie en el año 2025, y no es posible modificar el lugar de destino de la pasantía, salvo que concurra una situación de fuerza mayor. Por ejemplo, que en el fondo el lugar que los iba a recibir y que ya estaba aprobado, que contaban con la carta de aceptación, por algún motivo no las puede recibir. Solo ese tipo de situaciones admiten un cambio de lugar de pasantía. En caso contrario, no es posible cambiar el lugar de pasantía si es que se les asigna el beneficio. Por último, la cotutela tiene como condición, como requisito, ser becario vigente durante la cotutela, ser alumno regular de un programa de doctorado,
contar con una carta de aceptación de institución extranjera y además que las universidades, tanto la donde cursa los estudios en Chile como la a donde quiere realizar los estudios en el extranjero, tengan un convenio de doble grado o de joint degree. Cualquiera de las dos figuras sirven en el fondo para poder realizar esta cotutela. La cotutela debe iniciar en el año 2025 y en caso de ser aprobada, las fechas de la cotutela van a poder ser modificadas dentro del año 2025 con la presentación de una nueva carta de aceptación de la institución extranjera y una nueva autorización de la Universidad Chilena. ¿Cuáles son los documentos que se solicitan para este beneficio? La solicitud firmada por el becario y el profesor tutor, el certificado de alumno regular emitido en 2024, certificado de notas o concentración de notas emitido en 2024, un documento de acuerdo de doble grado entre la Universidad Chilena y la Universidad extranjera. En este caso, también muchas veces es habitual que toman tiempo estos acuerdos y si en el fondo al momento de la postulación no tienen el acuerdo definitivo, pueden enviar un documento de la Universidad Chilena que diga que se encuentran trámites, que se encuentra en trámite y que por motivos burocráticos todavía en el fondo no hay un certificado, pero que en el fondo está en curso. Y por último, la carta de aceptación de la institución extranjera, que es muy importante que debe ser emitida por la universidad o institución que los va a recibir en el extranjero. Para este proceso, a diferencia de otros procesos de postulación de becas, en este proceso existe un momento en donde se hace una reapertura del proceso de solicitudes. O sea, ustedes nos envían las solicitudes, en octubre se cierra el proceso, nosotros hacemos una revisión documental y todos aquellos que tengan algunos aspectos de forma, no de fondo, de forma, que subsanar, van a ser contactados al correo electrónico que tienen la plataforma, registrado en la plataforma de atención a becarios, para que subsanen estos documentos, ¿ya? Para ellos se les va a entregar un plazo de 5 días hábiles. Es muy importante no modificar los formatos de los formularios ni el orden de las preguntas. No es posible realizar una pasantía con tutela durante la extensión de la beca para el término de la tesis. No se puede realizar una pasantía de forma simultánea con una cotutela. Y no se debe solicitar la renovación del segundo año de gastos operacionales. O sea, esto es para personas que ya recibieron un primer año de gastos operacionales a través de este proceso, sino que eso se hace directamente por la plataforma de atención a becarios a través de la opción 52, renovación de gastos operacionales. Y ahora podemos pasar a la sección de las preguntas. Ahí sí. Perfecto, Katy. Súper clara la presentación. Tenemos muchas preguntas, así que vamos inmediatamente para que optimicemos al máximo el tiempo. Vamos con la primera de Montserrat Buenrostro. Dice, mi pasantía comenzó el 1 de septiembre, pero termina el 28 de febrero. No gané los gastos complementarios para pasantía del concurso pasado. ¿Es posible aplicar a esta nueva convocatoria para que me cubra los meses de enero y febrero? Yo sé, ya que dado que soy alumna regular hasta el 28 de febrero, ¿o puedo extender mi pasantía hasta marzo para cumplir con los 3 meses mínimos de cobertura? Lamentablemente, si ya inició la pasantía durante este año, no sirve porque una de las condiciones de la pasantía es que inicie en el año 2025. Entonces, no sería posible. La siguiente es de Catalina Cuenca. La invitación para la pasantía puede ser emitida por un académico o debe ser emitida por la institución. Puede ser por cualquier autoridad competente de la institución de destino. Lo importante es que haya, en el fondo, que la carta tenga ciertos elementos que permitan identificar que es un documento oficial. Por ejemplo, que tenga o logo, o timbre, o firma de quien lo suscribe y que se individualice a la universidad de destino. ¿Ya? Pero no necesariamente, o sea, en el fondo no hay una exigencia particular respecto de quién debe firmar la carta. Lo importante es que sea una autoridad académica de la institución y que la carta tenga en el fondo condiciones que permitan establecer que efectivamente es un documento válidamente emitido por la institución de destino. La siguiente pregunta, una vez rendidos los gastos operacionales, ¿cómo es el trámite para la renovación? ¿Se postula o es automático? Ya. En este caso es a través del formulario de contacto para becarios. Hay en el fondo varias opciones. Tienen que seleccionar la opción 52 y ahí les van a mostrar todos los documentos necesarios para pedir esto. No es automático, hay que presentar nuevamente los documentos
y enviarlos para que se emita una resolución que aprueba el beneficio. Así que no es automático. Carolina Martínez nos pregunta, ¿los gastos operacionales los puedo postular si estoy en octavo semestre? Dice, ya que en febrero de 2025 termina mi beca, ¿puedo justificar gastos que ya hice y ocuparlos en los que me queda de enero y febrero de 2025? Es una muy buena pregunta. Lo importante es que al momento de la solicitud del gasto operacional se encuentren vigentes, que en este caso sería el caso, pero no porque termina la beca va a terminar el periodo en el cual tú puedes gastar los gastos operacionales. Me explico. En este mismo ejemplo, en donde tu beca termina en febrero del 2025, en el caso que se te aprobara los gastos operacionales para el año 2025, independiente de que tu beca finalice en febrero, tú vas a poder hacer uso de los gastos operacionales durante todo el año 2025, salvo con una excepción que sería si es que rindes el examen de grado o instancia equivalente antes de que finalice el año, momento desde el cual obviamente no tiene sentido que ya sigas rindiendo gastos ejecutados después de ese momento. Pero en el fondo, en tu caso, si es que no rindieras el examen de grado o instancia equivalente durante el 2025, podrías hacer uso durante todo el año, si es que se te aprueba el beneficio, de los gastos operacionales. Bien, vamos con la siguiente pregunta. En el caso del beneficio de pasantía, ¿se puede solicitar reembolso del pasaje solo de ida o debe ser en conjunto, ida y vuelta? Puede ser en conjunto de ida y vuelta, por ejemplo, si ya tú pagaste el pasaje de ida y después se te asigna el beneficio, solamente vamos a reembolsar el pasaje de ida y después puedes tramitar el pasaje de vuelta con la institución con la que nosotros trabajamos, que es la Organización Internacional de la Migración. O puedes haber comprado el pasaje de ida y retorno y te reembolsan ambos. En el fondo va a depender un poco de la figura. Lo importante es que los pasajes, si es que los compras tú para el reembolso, sean en clase económica. Pero no hay una exigencia con que sea solamente el de ida o el de ida y de vuelta. Sí, lo importante para tu tranquilidad es que en el caso de que se te asigne el beneficio, tú tienes derecho al pasaje de ida y de retorno, siempre en clase económica. Jorge Díaz dice, si mi beca termina en 2024, pero realizaré mi pasantía en marzo de 2025, ¿es posible postular a este llamado de pasantía y postular a la extensión de beca, ya que terminaré el doctorado en 2025? Ya. Eso sí es súper importante. Durante la extensión de beca para el término de la tesis o para la redacción de la tesis, no es posible realizar pasantías porque así lo está establecido en el fondo de la normativa. Entonces, si tu beca termina en el 2024 y vas a postular a la extensión, puedes postular a la extensión siempre y cuando esta inicie en el 2025, pero ya no es posible realizar una pasantía ni una cotutela durante la extensión. Tampoco es posible solicitar beneficios, gastos operacionales en el fondo, si es que tu beca, o sea, si tu beca está vigente en este momento, sí puedes solicitarlo y se podría asignar para el 2025. Pero si tu beca ya no está vigente, ya no es posible presentar los gastos operacionales. Entonces, va a depender un poco de cada uno, pero lo importante es que durante la extensión de la beca para el término de la tesis, no es posible realizar ni pasantías ni cotutelas. Vamos con la siguiente pregunta sobre gastos operacionales. El monto que puedo hacer uso de él y si luego se entrega boleta o la documentación que corresponda o se usa el dinero propio y después se devuelve. Ya. Lo que pasa es que en los gastos operacionales, si se te aprueba, se emite la resolución, pasan algunos días hasta que se transfieren los 2.678.000 pesos para que tú los uses y después debes rendir estos gastos. Ahora, si es que tú gastas de tu dinero y después se te aprueba el beneficio, en el fondo no hay ningún problema si es que este gasto se hizo en el 2025 para que tú después lo rindas. Y en el fondo ahí tú puedes como recuperar este dinero usado con lo que se te dio de los beneficios complementarios. Pero lo importante es que los gastos sean realizados durante el año 2025, no antes, y una vez que se asigna el beneficio, en el fondo se entrega este máximo y luego se debe a final de año rendir con las boletas o los documentos que se establezcan en el instructivo para que fueron utilizados estos gastos. Y la otra consulta es, dice sobre cotutela. Se indica que el profesor a cargo debe dar su respaldo por escrito, tanto del avance de la tesis como de que la cotutela es importante. Dice, ¿cuál documento es el que la académica a cargo de su tesis debería llenar?
el documento que está en el numeral 7.1, que es el formulario de solicitud. Con eso, en el fondo, se reúnen todos los requisitos que están en el instructivo. Entonces, este formulario es muy importante porque da cuenta que cuentan con el apoyo y todos los requisitos que están establecidos se cumplen con el llenado de ese formulario, el formulario de solicitud de curso. Perfecto. Rocío Cosmar dice, si en este llamado no logro adjudicar la extensión de tesis que se entrega, cuyo resultado se entrega en enero y mi beca termina el 21 de febrero de 2025, ¿podría aplicar al segundo llamado de extensión de escritura de tesis? Sí, se O puede. no, dice. Para el caso de la extensión, a diferencia de los otros beneficios, no es necesariamente al momento de la solicitud tienes que estar vigente, sino que tu beca tiene que finalizar en 2025. Y en este caso que das el ejemplo, efectivamente, podrías postular al segundo llamado. La siguiente pregunta de Andrew Taylor dice, ¿esto es algo nuevo? Pensé que uno podía partir en un año y terminar en el siguiente. En ese sentido, dice, por ejemplo, la estadía pensando en 8 meses, partiendo, por ejemplo, en diciembre de este año y terminando el próximo. Sí se puede, siempre se ha podido. No, es que no entiendo la pregunta. No sé si quizás no me expresé bien, pero se puede iniciar en 2025 y después finalizar en 2026. Lo importante es que inicie en 2025 la pasantía. O sea, no, no este año, tiene que ser a partir de 2025. Uno podría partir en un año y terminar el siguiente. O sea, O como habla de la- diciembre, por eso te lo planteo. ya. Lo que pasa es que en instructivo dice, instructivo de pasantías para iniciar en 2025. O sea, desde el 1 de enero del 2025 en adelante. No pueden iniciar en el 2024. Perfecto. El llamado 2024 ya fueron, ya pasaron los dos llamados 2024. Vamos con la pregunta de Catalina Cuenca. ¿La invitación para la pasantía puede ser emitida por el académico con el que se va a trabajar o tiene que ser una autoridad? Ya, ese ya lo habíamos Lo he respondido. Puede contestado, ser sí, cualquier ¿verdad? autoridad académica de la institución de destino. Bien. Felipe Fica. En el caso de la solicitud de extensión de beca, ¿qué sucede si no cuento con un certificado o constancia del proyecto de tesis aprobado, debido a que todavía no se ha realizado esta instancia a la fecha de postulación de los beneficios complementarios? Es que en ese caso no te corresponde este llamado. Deberías, no, porque en el fondo, si la extensión es para la redacción de la tesis, ya tendrías que haber tenido aprobado el proyecto de tesis. Entonces, no te corresponde, no puedes acceder al beneficio. Vamos con la pregunta de Denise. Mi beca termina el 31 de diciembre de 2024. Quiero solicitar la extensión por redacción de tesis. Postulé al beneficio en el segundo llamado 2024, sin embargo, me dejaron fuera de bases por pertenecer al año 2024. ¿Puedo solicitarlo en este llamado? Claro, este es el llamado que te correspondía siempre. Cuando en este y en el siguiente, en el segundo llamado 2025, puedes postular en ambos llamados. Vamos con la pregunta de Leonardo Castro. ¿Es posible aplicar a dos pasantías de 5 meses cada una en el mismo llamado o solo una pasantía por llamado? Es posible. Perfecto. Catalina Cuenca dice, si mi invitación de pasantía inicia en 2025, pero excede el término de la beca, ¿debo adjuntar algún documento que explicite que estoy pidiendo financiamiento solo hasta el término de la beca? Y también nos plantea, ¿el pasaje de vuelta estipulado en las bases se mantiene vigente si el regreso es posterior al término de la beca? Y finalmente dice, ¿se puede postular a extensión por escritura de tesis si al momento estoy terminando una pasantía autofinanciada? Ya, voy a ir una por una. Si es que inicia el 2025 y excede el término de la beca, no es necesario juntar un documento que explicite que es solo hasta el término de la beca porque se subentiende. Nosotros lo entendemos así y te vamos a entregar financiamiento solo hasta el término de la beca. El pasaje de vuelta, de todas formas, si es que inició dentro de la duración de la beca, sí se mantiene vigente y sí se paga. Y se puede postular la extensión si es que el momento está terminando una pasantía autofinanciada. Siempre y cuando, en el fondo, el término de la beca sea en el 2025, pero sí, no hay ningún problema. Claro, Ahí después hay una última pregunta. sí, ahí ¿Recibir me quedó fondos como una. tesis? Recibir fondos como tesista de proyectos Fondesit, tener cualidad de honorario, dice ella. Durante 2024 o 2025, ¿es causal para quedar fuera de bases en algún beneficio complementario? Ya, en ningún caso es causal para quedar fuera de base, para que queden tranquilos, pero la pertinencia de cada beneficio tiene que ser revisada con qué es lo que se está financiando por el proyecto Fondesit, si se financia como sueldo o si se está financiando como en el fondo ayudante
porque lo importante es que no haya duplicidad de beneficios, o sea, que no se te esté entregando por el proyecto Fondesit beneficios por una pasantía. En el fondo, lo que no puede pasar es que recibas beneficios de manutención de Fondesit para la pasantía y desde la beca. Pero si tienen como orígenes y destinos distintos, no hay ningún problema. Entonces, como para resumir, yo lo que haría es que en ningún caso va a significar quedar fuera de base, pero preguntaría particularmente cuál es el beneficio al que estás postulando, cuál es el proyecto Fondesit en el que estás trabajando, para ver si es que existe algún tipo de incompatibilidad. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿puedo postular a 3 beneficios complementarios al mismo tiempo? Pasantía, gastos operacionales y extensión de beca. Sí, es posible. Bien. Otra pregunta de Catalina, ¿se puede viajar a Chile u otros países temporalmente durante el transcurso de la pasantía? Por ejemplo, a congresos, trabajo de campo, etcétera. Sí, es súper importante eso. La pasantía, por esencia, es una estadía en el extranjero. Entonces, no se admite que vengan a Chile, que por eso les están recibiendo financiamiento adicional a la beca de doctorado en Chile, ¿ya? Sí es posible realizar congresos o trabajos de campo en el extranjero desde el lugar donde se encuentran realizando la pasantía, pero esto tiene que ser estadía en el fondo esporádica, ¿ya? Pero no es posible venir a Chile porque justamente el sentido de la pasantía es encontrarse en el extranjero y realizar una estadía en el extranjero. La siguiente pregunta es, si me voy desde el 2 de enero al 1 de abril de 2025 de pasantía, ¿se cumplen los 3 meses? Dice, dan exacto 90 días, pero Sí, quisiera asegurarme de quedar dentro de las bases. se cumple. Sí. Perfecto. Vamos con Daniela Silva. Mi beca termina en julio de 2025. Para pedir extensión, ¿debería postular en este proceso o espero al siguiente? Puedes postular en este y en el caso que no se te asigne, también tienes derecho a postular el siguiente. La condición es que termine en 2025, por lo tanto, ambos procesos son en el fondo de los que tú puedes participar. Bien. Vamos con la pregunta de Percy Elvir. Estoy en segundo año, pero quiero participar de beneficios complementarios de este año. ¿Es necesario tener ya avalado el proyecto de investigación? Sí, es necesario y es un requisito tener, en el fondo, aprobar el proyecto de investigación y el examen de calificación. Así que si todavía no lo tienes aprobado, todavía no te corresponde poder solicitar estos beneficios. Bien. Vamos con la pregunta de Luis Alberto Farías. Con respecto a la extensión de beca de doctorado nacional, ¿cuál es el puntaje que se solicita en ANIT? ¿Y de qué depende fundamentalmente adjudicarse o acceder a esta convocatoria? La verdad es que el único elemento que determina cuántas extensiones se dan es la disponibilidad presupuestaria. Actualmente no la tenemos porque la ley de presupuesto para el año 2025 todavía no se encuentra en vigencia, esto sale recién en diciembre. Entonces, depende de la disponibilidad presupuestaria que tenga ANIT para la entrega de los beneficios. No es que haya un puntaje establecido, de hecho, a lo largo de los últimos llamados, ustedes, si es que hacen un análisis, hay puntajes muy disímiles en cuanto a quienes se les ha otorgado los beneficios, y solamente tiene que ver con el fondo. El puntaje de corte se define en base a la disponibilidad presupuestaria. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede postular y realizar la pasantía y la cotutela o se debe optar solo por una? No es necesario optar solo por una, lo importante es que no se pueden realizar de forma simultánea una pasantía y una cotutela. En el fondo tiene que hacer primero una y otra, pero si se le asignan ambos beneficios no hay ningún problema. Siguiente pregunta. Estoy con extensión COVID-19 y finaliza el próximo mes. ¿Es posible postular a la extensión por escritura de tesis? Sí, no hay ningún problema. La beca de extensión para redacción de tesis comprende el pago de arancel para el semestre durante el cual se realiza la extensión. Arancel. No, la beca de extensión para redacción de tesis no comprende pago de arancel, solamente manutención, asignación por concepto de hijo y asignación de salud. No contempla arancel. La pregunta de Claudia Martínez. ¿Se puede postular a los gastos operacionales si acabas de enviar el proyecto de tesis al comité de ética después de que te aprobaron el proyecto?
Puedes postular a los gastos operacionales acá. O sea, basta con que ya hayas enviado la solicitud de aprobación del proyecto de ética y que tengas un documento que lo acredite para que puedas postular al beneficio de gastos operacionales, siempre y cuando cumplas con todos los otros requisitos, naturalmente. Por supuesto. Eduardo Sena, ¿es posible hacer la solicitud de beneficios complementarios en el último año de la beca? Sí, de hecho, generalmente, si vamos como a números mayoritarios, es bastante habitual que se haga entre el tercer y cuarto año, porque dado que tienen que tener aprobado el proyecto de tesis y el examen de calificación, en el fondo eso ya pone como sí o sí un mínimo que es a partir como desde del segundo año en adelante. Entonces sí, es muy posible y es lo habitual. María González quiere saber cuántos llamados más habrán de beneficios complementarios. Anualmente son 2 llamados y están ambos publicados las fechas en el instructivo. El primer llamado es el que está actualmente en curso, cuyos resultados salen la última semana de enero, y el segundo llamado abre en el fondo el proceso de postulación en enero, cierra en marzo y los resultados se entregan en julio. Esos son los 2 llamados 2025. Ya el siguiente llamado que se hace en el segundo semestre ya es para el 2026. Matías Quiñones dice, las personas que nos adjudicamos en el pasado llamado los gastos operacionales para renovar, ¿deben haber cerrado el primer beneficio? Mira, para renovar tienes que haber enviado la rendición, ¿ya? Para que nosotros iniciemos el trámite administrativo de la emisión de la resolución de la renovación. Pero para que se te transfieran los recursos tiene que estar aprobado el primer año. Entonces, en el fondo tienes un último tiempo para dejar todo listo mientras estamos tramitando la renovación de los gastos operacionales, pero una vez que se emite la resolución, solo se te va a pagar si es que se encuentra el primer año aprobado. Vamos con Claudia Martínez. Tenemos tres preguntas. La primera, ¿qué posibilidades hay de hacer la pasantía en 3 meses, pero no continuos? Por ejemplo, marzo y después 2 meses a partir de octubre. Ninguna posibilidad. Las pasantías tienen que cumplir con un mínimo de 3 meses continuos como una pasantía, si no, no son admisibles. Siguiente, ¿los gastos operacionales se pueden postular como movilidad estudiantil? Dice acá mini pasantía de 1 mes, por ejemplo. Sí, es posible. Se rinde como, en el fondo, como pasajes y viáticos. El único problema es que el límite va a ser los 2.678.000 pesos. La última, ¿qué tan flexible es la reitemización de presupuesto una vez adjudicados los gastos operacionales? Si se fijan y revisan el formulario de solicitud, no hay ítems. O sea, en el fondo no es que ustedes digan para qué van a gastar los fondos, solamente pide el monto total. Entonces, no hay reitemización porque es un fondo que se entrega, ustedes solicitan el monto máximo o solicitan el monto que necesitan y lo pueden utilizar dentro de todo lo que está establecido en el instructivo. No hay que hacer modificaciones en el fondo en cuanto a los ítems porque en ningún momento se solicitan. Bien, vamos con Valeria Arriagada. ¿Existen circunstancias especiales que permitan hacer la pasantía por un periodo inferior a 3 meses? No. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se puede rendir como gastos operacionales el pago realizado de software como Claude o ChatGPT? Y si la respuesta es afirmativa, ¿durante cuántos meses se podría rendir ese pago? Ya, se puede hacer el pago del software. El software, en el fondo, nosotros vamos a poder financiar lo que ocurra durante el año 2025. Entonces, si tú pagas en el año 2025 todo el año, no hay ningún problema. Ya, si se paga en el fondo fuera del periodo de ejecución en el 2026, ya estaría fuera del periodo de ejecución y no sería admisible. Ahora, si es que, por ejemplo, no lo desconozco, pero si ChatGPT tiene una promoción por 2 años y tú ejecutas el gasto en el 2025, no hay problema porque hiciste el gasto en el 2025. Bien, vamos con las preguntas de Francisco Quilodrán. La primera, ¿se puede utilizar el dinero de la beca de gastos operacionales para pagar transcriptores? Y para evidenciar ese pago, ¿solo se necesitaría una boleta, es decir, la glosa? Ya, va a depender de qué convocatoria eres. Desde la convocatoria de Doctorado Nacional 2020, solo va a ser posible eh, contratar un servicio de transcriptores y eso significa que te van a dar una factura en el fondo de una empresa que hace el servicio de transcripción. Si eres de cualquier otra convocatoria que no sea la del 2020, puedes pagar a transcriptores y se pueden rendir como boletas de honorarios, efectivamente.
Bien, Laura, tengo el beneficio de gastos operacionales este año. ¿El proceso para extender a 2025 es automático o debo postular? No se debe postular, se debe solicitar a través de la plataforma de atención a becarios la opción 52. Siguiente pregunta. En el caso de gastos operacionales, si recibo los fondos para 2025 y la beca vence en marzo de 2026, ¿puedo solicitar renovación para 2026? Si me dan los fondos Sí, se puede, siempre y cuando sigas como vigente al momento de la solicitud, que debería ocurrir porque el llamado en el fondo, o sea, el 2026 tendrías que pedir el beneficio a principio de año, sí, no habría ningún problema. Siguiente, una persona que termina su beca NIT en marzo de 2025, ¿podría pedir gastos operacionales y pasantía? Los gastos operacionales sí, porque es ahora y es durante la vigencia de la beca, la pasantía tendría que realizarse en el fondo entre enero y marzo, y lo que pase después de marzo tendría que ser autofinanciado, pero sí se te entrega el pasaje de retorno. Lo importante es que inicie la beca en el fondo en el año 2025. Claudio San Martín, en el archivo de postulación de gastos operacionales en relación con la descripción de los subítems admitidos, existe un apartado en el archivo de ANIT para la descripción y desglose para cada uno de ellos. Dice, si no es así, ¿en qué sección debe realizarse? De postulación de gastos en relación a la descripción, existe un apartado. No entiendo bien la pregunta, pero efectivamente en el instructivo hay una sección en donde dice cuáles son los ítems que van a poder rendir el día de mañana para que ustedes sepan cuáles son los ítems que se pueden rendir con los gastos operacionales y al momento de la solicitud dice a grandes rasgos en qué nos van a gastar, pero en el fondo eso no es a grandes rasgos y después se solicita el monto total, ¿ya? Y en el fondo, si es que se les asigna el beneficio, se les entrega la plata y ustedes lo pueden rendir en los ítems que están autorizados por el instructivo. Bien, vamos con la pregunta de Luis Enrique Campos. Dice, mi duda es respecto a estudiantes que ya son beneficiarios de gastos operacionales en el segundo llamado. Vale, Y, perdón, claro, Jimé, pero faltó la de alguien que se retiró temporalmente por concepto de ah, natal. tienes razón. Sí, gracias. Dice, me retiro temporalmente por concepto de pre y postnatal el segundo semestre de este año, 2024, y me reintegro al primer semestre de 2025. ¿Puedo postular a beneficios complementarios? No hay ningún problema que postules incluso en este llamado en curso, porque, por ejemplo, el certificado de alumno regular puede decir que tú estás de baja maternal o el nombre que utilicen de la universidad, pero no hay ningún problema. Y también podrías postular en el siguiente llamado. Ya, ahora sí volvamos con la pregunta de Luis Enrique. Mi duda dice respecto a estudiantes que son beneficiarios de gastos operacionales en el segundo llamado de 2024 y su extensión en este llamado 2025. Dice, tengo la beca vigente hasta el 2026. ¿Cómo sería el proceso de extensión? O sea, y su extensión en este llamado 2025. Tengo vigente beca hasta el 2026. Que no entiendo si ya tiene la extensión, pero si no tiene la extensión, la oportunidad para solicitar la extensión para el término de tesis va a ser ya el próximo, o sea, en el fondo, el próximo año en el llamado 2026. Si es que ya lo tiene, no entiendo bien la pregunta. Sí, porque es como que lo tuviera, pero lo va a extender y quiere saber cómo el proceso de extensión. Me parece que quizá, no sé si va por ahí la consulta. Me genera duda. Bien, vamos con la siguiente. Me gustaría saber si la carta de invitación de la pasantía puede empezar en 2025, pero terminar en 2026 dentro de la beca. ¿Sí me te perdí? ¿Me escuchas o no? Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Repito, em, dice, me gustaría saber si la carta de invitación de No, la ya te pasantía... dijimos que sí. Sí, ah, ya, que Sí, no te escuché sí. yo también. Ah, perdón. Ahí parece que las dos nos perdimos. Perfecto, vamos entonces. Al rendir pagos de paper, los cuales los realizó el profesor guía ¿debo adjuntar el comprobante de transferencia al profesor o la cartola completa del mes? Sí, debes adjuntar, además del fondo, la factura que se emita por ese pago, también el comprobante de transferencia desde tu cuenta a la del profesor guía.
Perfecto. Acá dudas respecto a las pasantías. Primero, ¿contemplan financiamientos para los hijos y también si se pueden solicitar pasajes para esposo e hijos? Sí, no contempla beneficio para hijos ni para cónyuges, solamente manutención para el becario. Perfecto. Sebastián Bruna, obtuve gastos operacionales del segundo semestre de 2023. Todo el proceso de rendición está ok. ¿Puedo solicitar renovación para este año llenando el formulario que está online? Sí, de hecho, es tu momento, porque ya queda poco del 2024. Lo importante es que sigas con beca vigente, pero sí. Bien. Sebastián Sasso, ¿la beca solo cubre una pasantía al extranjero o pueden ser más de una? ¿Y cuánto sería el máximo? Ya, lo que pasa es que se va a dar por la condición de cada pasantía, pero sí, considerando que tienen que cumplir con un mínimo de 3 meses y un máximo de 10 meses, puedes tener 3 pasantías de 3 meses, o una de 4 meses y dos de 3 meses. En el fondo, tiene que cumplir con esos mínimos y máximos, y que se te asignen en todos los que solicites. Pero ese sería el máximo en el fondo. 3 pasantías, una de 4 meses y dos de 3 meses. Bien, vamos a la siguiente de Javier. El formato entregado por ANID en el sitio no permite justificar el texto o separar las actividades por numeración o viñetas. ¿Eso será un inconveniente? Ya, qué bueno este comentario porque este es el primer año en donde incorporamos estos formularios que tienen un campo para responder. No es ningún inconveniente, pero de todas formas vamos a hacernos cargo de esto y solicitar que se carguen nuevos formatos para que puedan justificar y puedan en el fondo presentar el texto sin justificar o separar las actividades, ¿ya? Pero no es ningún inconveniente. Muy bien. La siguiente pregunta. Mi beca termina a finales de marzo, pero la fecha de término del doctorado es a finales de abril. ¿Qué procedimiento debo seguir para extender el pago hasta abril? ¿Debo solicitar en este caso el beneficio de extensión? Ya, lo que pasa es que creo que aquí estamos mezclando dos cosas y creo que va por ahí. La beca tiene un máximo de 4 años a contar del inicio del programa de estudio. Entonces, si firmaron convenio por menos de los 4 años, porque la carta que se presentó al momento de la firma de convenio decía que el programa duraba, no sé, 3 años y 8 meses, ahí siempre, no solo en el proceso de extensión para el término de la tesis, sino que siempre tienen derecho, mientras su beca se encuentre vigente, a solicitar la extensión por el máximo del programa de estudio, que son estos 4 años a contar del inicio. ¿Ya? Y aquí los insto a que revisen sus datos y vean si es que está el máximo de los 4 años. ¿Ya? A veces incluso 1 o 2 días, ¿cuál es plata? ¿Ya? Y por otro lado tenemos la extensión para el término de la tesis, que es que ya tiene los 4 años y tu beca finaliza en marzo, en el fondo te corresponde solicitarlo en este llamado. Si es que no está el máximo, pero el máximo, no sé, se va a cumplir ya, por ejemplo, en abril se cumplen los 4 años, puedes hacer ambas cosas simultáneamente, pedir la extensión por el máximo de 4 años y además pedir la extensión por el beneficio para la redacción de la tesis. Perfecto. Vamos con la pregunta de Rodrigo Muñoz. ¿Quita puntos postular a más de un beneficio? Dice, mi pregunta apunta si hay fondos fijos por postulante que no incluyan más de un beneficio. No, no tiene nada que ver. En el fondo se hace por cada beneficio, se hace un listado de prelación por los puntajes asignados y se analiza cada solicitud en sí misma y no es que hay un máximo de beneficios eh, asignados a cada persona, para nada. Perfecto. Bien, nos vamos a saltar la pregunta de Alba Cortés porque va un poco en relación a lo que habíamos comentado antes, a la pregunta de Javier, ¿ya? Respecto al documento. Vamos con la de Constanza. En caso de recibir el beneficio de pasantía, ¿la manutención mensual de la beca se sigue otorgando y adicionalmente se otorga una manutención mensual para la pasantía? Así es, una manutención que está establecida en el instructivo. Si ustedes se van a un anexo, dice por país el monto que se les va a asignar en el caso de que se les apruebe. Además de una asignación de salud de $800 y los pasajes. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Fernanda Herrera. Para la postulación de pasantía, ¿la carta de invitación necesita tener una fecha exacta del viaje, considerando que es para 2025 y podría haber factores que atrasen o adelanten el viaje? Sí, el instructivo lo señala expresamente, no necesariamente justamente porque entendemos que falta mucho para el 2025, pero en el caso de que no tenga una fecha exacta, que diga fechas tentativas. Por ejemplo, la pasantía se va a realizar entre junio y diciembre del 2025.
O incluso si dice entre el 5 de junio y el 5 de diciembre, no hay ningún problema si después se cambia la fecha. ¿Ya? Entendiendo que justamente es algo que viene, que falta tiempo para eso. Lo importante es que al momento del cambio de la fecha, este tiene que iniciar en el año 2025. Bien, la siguiente, los beneficios incluyen gasto de asistencia a congresos y de ser así, ¿son retroactivos? Los gastos de operación sí permiten la asistencia a congresos y no son ¿cuál es la retroactividad? Solamente si es que el gasto en el fondo se ejecutó los primeros días de enero de 2025 y la resolución, que lo más probable es que se emita las últimas semanas de enero del 2025, en el fondo la retroactividad solamente respecto a la ejecución dentro del año 2025. Ahora, si tú pagaste un congreso ahora en 2024 y se te asignan estos beneficios para el 2025, por ningún motivo puedes rendirlo. Siguiente, ¿los beneficios complementarios que se postulan ahora son para junio del próximo año? No, nada que ver. Son para cada uno, que cada beneficio es distinto y son para iniciarlos en el 2025. Y los resultados se entregan en enero. Ese es el primer llamado. El segundo llamado, que tiene otro periodo de postulación, los resultados se entregan en junio. Bien. Para la cotutela, ¿qué información debe contener el certificado de que el convenio está siendo tramitado? Ya está siendo tramitado y en el fondo emitido por la autoridad competente de la universidad. Con eso basta. Bien. Javier dice, ¿hay algún inconveniente que dos becarios ANIT de doctorado nacional que trabajan con el mismo director de tesis postulen al beneficio de pasantía con la misma universidad de destino? Ningún inconveniente. Bien. Paulina Rodríguez, tengo extensión de beca por asuntos médicos. Entonces mi beca dura un semestre más hasta agosto de 2025. Para solicitar extensión para escribir la tesis, ¿tengo que postular ahora o sería en el segundo llamado? Cualquiera de los dos. Ambos se corresponden. Ya, vamos acá con la consulta de José Contreras. Las bases de Doctorado Nacional 2024 indican en el punto 7.2.4 que se puede realizar una estadía de cotutela en el extranjero en un centro de investigación de excelencia, siempre y cuando se obtenga un grado conjunto, joint degree. Dice, postulé adjuntando toda la documentación en el segundo llamado de beneficios complementarios 2024, sin embargo, me encontré fuera de bases debido a que no era a que no era en una universidad, me imagino. Mi consulta es la siguiente. El próximo año realizaré mi estancia en un centro de investigación de excelencia que tiene un acuerdo internacional con mi universidad para entregarme un joint degree. ¿Soy elegible para la postulación o me encontraré fuera de bases para realizar la cotutela? ¿Y qué se prioriza en beneficios complementarios? Ah, perdón, ¿o qué se prioriza ese? ¿Beneficios complementarios, doctorado nacional? ¿Se podría apelar? Oh, no, es que no. Mira, yo te recomiendo, José, que hagas esta consulta a través de la plataforma, como para que veamos tu caso en profundidad, porque en el fondo lo que sí, lo importante es que haya un doble grado. Entonces, la institución con la que tienes el convenio, con la que tu universidad tiene el convenio, tiene que tener la capacidad y la facultad de otorgar grados académicos de doctor. Entonces, si es que quedaste fuera de base, podrías enviar una comunicación para revisarlo en profundidad y ver cuál fue el motivo. Quizás no se te explicó bien el motivo y ese no fue, para que lo revisemos, porque creo que es un caso bien particular, no es algo habitual. Así que te recomiendo que lo envíes a través de la plataforma, vamos a estar monitoreándole para poder entregarte una respuesta como contundente. Esperamos entonces la consulta de José. Carlos quiere saber si las firmas pueden ser digitales. Sí, ahí es súper importante, lo voy a recalcar, que las firmas digitales tienen que ser a través de un medio que provee firmas digitales. Adobe tiene firmas digitales, existen las firmas digitales electrónicas, o sea, hay bastantes, pero lo importante es que o la firma cuente con algo que dé cuenta que es una firma electrónica, o que sea, por ejemplo, impreso, firmado y digitalizado o a través de algún tipo de tablet, pero ningún tipo de firma pegada que pueda significar un cuestionamiento de si efectivamente el documento está firmado, como se solicitó que estuviera firmado. Sebastián dice, ¿qué fechas debo indicar si no tengo claridad en qué momento del año asistiré a un lugar determinado por la pasantía? Pero también acá algo interesante, ¿puede modificarse si pongo una fecha cualquiera?
Sí, puedes poner una fecha cualquiera, que ojalá sea más o menos lo que la tentativa de las fechas en las que vas a ir, pero sí, se puede modificar, no hay ningún problema. De hecho, es bastante habitual hacerlo, porque muchas veces tienen problemas con las visas, entonces las modificaciones de fecha no son en ningún problema. Bien. Vamos con la pregunta de Valesca Fuente Alba. Si tengo dos tutores, ¿basta con que firme uno de ellos? Sí, Bien. Andrés González, ¿qué pasa si el profesor tutor no tiene RUN? el número de pasaporte. Bien. Jennifer Pereira, si puedo, quiero saber si puedo postular a pasantía y cotutela en la misma universidad. Entiendo que no puedo tener ambos beneficios al mismo tiempo, pero sí postular a ellos a la par. Sí, de todas maneras. Y si se te asignan en el fondo, puedes realizar primero la pasantía y después la cotutela. O al revés. Pero sería más lógico hacer primero la pasantía y la cotutela. Claro. Jorge, si mi beca termina en 2024, pero tengo que realizar mi pasantía en marzo de 2025, ¿es posible postular a este llamado de pasantía y también a la extensión de beca, ya que terminaré el doctorado en 2025? Esta pregunta ya la hicieron. En este caso no es posible porque tú tienes que estar con la beca. En el fondo, durante la extensión para el término de la tesis, si te asigna, no puedes tener la pasantía. Entonces, sí puedes postular a la extensión de beca para el término de la tesis, pero en el caso de que en el fondo se te asigne, la pasantía no es posible que la hagas porque no vas a tener beca regular durante el año 2025. Ya. Vamos con la pregunta de Alba Cortés. Para extensión de la beca, Si mi dime. beca termina en el 2024, tiene que terminar el 31 de diciembre del 2024 para que seas elegible para el llamado 2025. Si termina antes de eso, ya pasó tu llamado, que leí nuevamente la pregunta. Sí, entiendo. La siguiente, de Alba, dice, para la extensión de beca, ¿se pueden tener notas pendientes? Ella nos explica, en mi universidad inscribimos la tesis y que se califica cuando se hace la presentación de esta, por lo que queda con la nota pendiente, al no haber terminado todavía de escribirla. Sí, no hay ningún problema, no hay problema con que las notas estén pendientes. Sí que se acredite que está el proyecto tesis aprobado, pero no hay ningún problema con las notas pendientes. Bien. Alejandro Reyes, si recién voy a tener el examen de calificación listo en diciembre de este año, para luego hacer ensayos de pasantía desde marzo de 2025, ¿puedo postular a beneficios de pasantía y complementarios de este periodo antes del 17 de octubre? Si mi profesor guía Lamentablemente no está es de posible. acuerdo, Sí, ¿perdón? perdón, no es posible porque uno de los requisitos es tener aprobado el examen de calificación. A usted te correspondería el siguiente llamado. Este llamado no te corresponde porque no cumples con los requisitos. Ya, la siguiente la vamos a saltar porque tiene que ver con la firma del documento y ya lo explicaste. Vamos ahora con la de Carlos Morales para acreditar el examen de calificación y defensa del proyecto de tesis. ¿Se requiere la copia de las actas respectivas? Sí, o sea, cualquier documento que dé cuenta que tú aprobaste esa instancia, pero las actas pueden ser, no hay ningún problema. Bien, Estefanía Peñalosa, si defiendo el proyecto de tesis a fin de año, ¿podría postular al llamado de enero? Sí. Hugo Enríquez, mi consulta dice sobre el certificado de concentración de notas. ¿Me sirve uno que es de 2024, pero no de este semestre? Ya terminé mis asignaturas obligatorias, aunque estoy dando un ramo este semestre. Sí, te sirve. Bien. La siguiente, el pago de la extensión de beca para redacción de tesis doctoral se realizaría a partir de la fecha de término del programa de doctorado o se debe colocar explícitamente en el documento de alumno regular una nueva fecha de término en concordancia con el plazo de extensión solicitada. Lo que pasa es que independiente de las fechas que tú menciones, siempre va a ser a contar del término de la beca, ¿ya? Que tiene que, en el fondo, iniciar la extensión en 2025. Entonces, si tu beca, por ejemplo, finaliza el 28 de febrero del 2025, automáticamente nosotros vamos a hacer que la extensión inicie el 1 de marzo del 2025. Ok. Andrés González dice, ¿se requiere presentar la solicitud al comité o tenerla aprobada? O sea, lo que solicitamos es tenerla aprobada el Comité de Ética o Bioética, en los casos en donde el proyecto de tesis requiera de esta aprobación, ¿ya? Pero dado que entendemos que no son siempre tan ágiles estas instancias, pueden presentar un documento que acredite que la solicitud está en curso y en el caso de que se te asigne, una vez que ahí nosotros te vamos a contactar y te vamos a decir, mira, tú al momento de la postulación
indicaste que la había solicitado, ahora mándanos la aprobación definitiva. Bien. La siguiente dice, soy estudiante de doctorado desde marzo de 2021 y beneficiario de la beca NID desde marzo de 2022, con vigencia máxima de beca, sin considerar extensión, hasta febrero de 2025. Primero que todo, ¿puedo postular al beneficio de gastos operacionales en el primer llamado de 2025, considerando que aún estaré dentro del periodo de vigencia regular de la beca y no en el periodo de extensión? Sí, Ya. Y si en caso de ser elegible, ¿cuál sería el plazo máximo para utilizar estos recursos? Si la extensión de la beca es de un máximo de 6 meses, significa que el plazo para gastar el dinero sería hasta agosto de 2025 o se podría rendir hasta diciembre de 2025 o incluso hasta rendir el examen de grado. como que el plazo de los gastos operacionales va por cuenta propia, ¿ya? Aparte de la extensión. Tú por un lado tienes la extensión de becas, si es que se te asigna hasta el periodo que corresponda, y los gastos operacionales son anuales, en el fondo para realizar durante todo el 2025. La única excepción de esto es si es que rindieras el examen de grado de instancia equivalente antes, y que eso en el fondo es el último, si no se justifica que rindas gastos ejecutados después del examen de grado de instancia equivalente. Entonces, en principio, puedes postular a la extensión para el término de la tesis, esta se te puede asignar, si es que se te asigna además el gasto operacional, vas a tener todo el 2025. Y si rindes el examen de grado, por ejemplo, en diciembre, o sea, el 1 de diciembre, solamente vas a poder rendir gastos que hayan sido ejecutados hasta el 1 de diciembre. Perfecto. Vamos con la pregunta de Javier. Dice, con respecto a beneficio de pasantía, el año pasado postulé y no se lo adjudicó. Dice, el comentario aludía a la baja productividad. Quiero consultar qué se considera como productividad. Papers, publicación, asistencia a congreso, divulgación, etcétera. Yo no puedo darles respuestas relativas al proceso de evaluación, pero ahí es atenerse a lo que está establecido en la rúbrica. En el fondo hay una rúbrica en donde se detalla cada una de las cosas que son consideradas por los evaluadores para entregar los puntajes. ¿Ya? Entonces, váyanse a esa sección y en el fondo ojalá atenerse como a lo que dice esa sección. Tenemos una pregunta sobre la firma digital, Katy. ¿Se puede hacer usando la herramienta de Adobe para PDF? Mira, el problema de usar es de insertar firma, no sé en qué condiciones, si Adobe certifica que la firma como que viene insertada por alguien que lo autorizó, ¿ya? Si es que lo dijera, hubiera alguna alusión a que esto, el programa en el fondo inserta una firma autorizada por alguien, sí es posible. Si no tiene alguna alusión a eso, no es posible, porque en el fondo insertar una firma es lo mismo que yo vaya a un documento firmado por alguien, lo corte y la pegue. Entonces, creo que Adobe no dice que está autorizada esta inserción de firma. O sea, en el caso de que no lo dijera, te recomiendo que no lo uses. Igual, de todas formas, todos estos aspectos de forma, si es que no se cumplen, nosotros los vamos a contactar dentro del proceso de reapertura. Pero como para asegurarse, yo no usaría la herramienta insertar firma. Bien. La siguiente sobre pasantía doctoral. En un mismo llamado, ¿puedo postular a dos pasantías con sus respectivos formularios al mismo tiempo? Por ejemplo, 7 meses en Estados Unidos y en otro formulario 3 meses en España. Sí, eso ya lo hemos mencionado, así que no respondamos más preguntas de esto, pero sí se pueden postular en un mismo llamado a dos pasantías, puede ser 7 meses en Estados Unidos y 3 meses en España, no hay problema. Bien. En los formularios de beneficios complementarios, dice la siguiente pregunta, hay consultas similares respecto como a resumen de proyecto, avance, relevancia para el país, etcétera. ¿Se pueden rehusar las respuestas para varios formularios? Sí, naturalmente, porque esto es la misma pregunta, entonces tendría lógica que hubiera coherencia entre las respuestas de los distintos formularios. Bien, vamos con la pregunta de Catalina Ruiz. ¿El certificado de aprobación de tesis y examen de calificación debe ser emitido en 2024 o podría utilizar los que me emitieron para otros procesos? Puede ser los que se te emitieron para otros procesos, que mencionamos en la presentación. Mariela Ramírez, creo que tú también lo respondiste de alguna forma antes. Dice, ¿puedo hacer dos postulaciones de pasantía y además gastos operacionales, es decir, tres postulaciones distintas en el mismo llamado? Sí, La siguiente, ¿se puede solicitar comprar un computador en el ítem de insumos de oficina? el computador está expresamente detallado como insumo computacional, Bien. así que sí se puede, pero como insumo computacional. Jocelyn, si tengo gastos este año por materiales que necesitaba para mi tesis, ¿puedo rendirlos en gastos operacionales 2025? No,
Los gastos en 2025 son solamente para gastos ejecutados en el 2025. Ya. Siguiente, si mi pasantía inicia el 31 de enero de 2025 en Estados Unidos y considerando que los resultados se emitirán en enero, ¿cuándo llegarían los dineros de manutención de ANIT? ¿ANIT alcanzaría a comprar los pasajes para esa fecha o tendría que comprarlos yo y luego pedir el reembolso, la retribución del dinero? Sí, lo más probable es que la resolución que apruebe los beneficios sea durante la última semana de enero, entonces estamos medio justos. Desde te aprobara, desde que se aprueba, tienes que enviar el pasaporte acreditando que te encuentras en Estados Unidos y con eso se envía a fin de mes el pago para la estancia en el extranjero. Entonces, como que lo veo un poco encima y lo más probable es que en este escenario ya sería para febrero que se te entregarían los beneficios. Obviamente retroactivos al inicio de los estudios, o sea, al inicio de la pasantía. Con respecto a los pasajes, puedes comprarlos tú y esperando así que se te asignan el beneficio y después se te pueden reembolsar o esperar ya la entrega de beneficios y ahí se coordina. En el fondo, en general, la Organización Internacional de las Migraciones trabaja con un margen de a lo menos 4 días, o sea, dentro de 4 días pueden conseguir pasajes, salvo que ya no haya stock como en todas las aerolíneas, pero en general 4 o 5 días antes ellos pueden conseguir pasajes. Bien, vamos con la pregunta de Luciano. En el documento del formulario dice hay unas casillas que dicen fecha de inicio de beca, fecha de término de beca. ¿Se refiere a la beca ANIT de doctorado o al inicio de gastos operacionales? A la de beca de doctorado, la beca que tienen. Vamos con la pregunta de Lorena Mercado. ¿Se puede aplicar gastos operacionales para un curso en el extranjero debidamente certificado que dura una semana? Dice congresos, creo que el curso está en los ítems excluidos. Déjame corroborarlo. Mira, avancemos un poco más. Sí, Voy a abrir por mi entreno vamos instructivo a dejarla pendiente. y Dejémosla pendiente y la respondemos al final. José Luis Mendoza, ¿cuál es la diferencia entre el certificado de aprobación del proyecto de tesis y el de certificado de calificación? ya, lo que pasa es que lamentablemente esto aplica para la mayoría de las universidades, pero no para todas. Mm. En general, no todas, tienen ambas instancias, un proyecto de tesis y un examen de calificación. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros pedimos ambos documentos. Si es que tu universidad tiene solo una de las dos instancias, proyecto de tesis o examen de calificación, tienes que presentar un documento que diga que no está o el proyecto de tesis o el examen de calificación y que la que sí está es el otro que acredita. Entonces, son distintas en la mayoría de las universidades, pero hay algunas en las que es la misma instancia, además. Es que la misma instancia, el certificado de decirlo. El estudiante aprobó el examen de calificación y aprobó su proyecto de tesis con fecha tanto, tanto. ¿Ya? Entonces, como que lo importante es que si es que en tu universidad solo hay una instancia, presente un documento que diga que la otra instancia no existe o no está disponible en tu programa de estudio. Bien. ¿Seguimos? Ya. Sebastián dice, ¿qué sucede si debo regresar al país antes de los 3 meses respecto al dinero entregado y a los pasajes de avión? Lo que pasa es que la pasantía es por un mínimo de 3 meses, entonces no corresponde que vuelvas antes de los 3 meses. Ahora, si hay un motivo de fuerza mayor que hace que tengas que volver antes de los 3 meses, se puede poner término anticipado, pero ese motivo de fuerza mayor se tiene que acreditar, no sé, que pasó algo. Eso se tiene que acreditar y ahí se le puede poner un término anticipado. Pero en principio, si es que no hay una situación de fuerza mayor, ahí no cumplirías con los requisitos y se te pediría la restitución de los fondos. O sea, si pasa algo que amerita, no sé, enfermedad de un familiar, alguna situación de salud que ocurra en el extranjero y que te hace volver, ahí naturalmente se puede poner término anticipado. Pero en caso contrario, no corresponde un término anticipado y dado que no se cumple con los requisitos que establecieron al momento de asignar el beneficio, tienes que restituir los fondos de la pasantía. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Si realizo una pasantía entre noviembre de 2024 y enero de 2025, financiada con fondos propios y del tutor, ¿es posible postular a beneficio de pasantía y obtener un reembolso de esos gastos? Tengo que, entre noviembre de 2024 y financiada con fondos propios del tutor. ¿Es Claro. posible postular la financiación de pasantía para obtener un reembolso? No, no es posible porque tendría que iniciar en el 2025. Oye, Bien. respecto al curso corto, Sí, sí, es que estoy revisando las exclusiones. En las exclusiones no aparece en los cursos cortos, porque hay un apartado como de los ítems que se pueden financiar y hay un apartado de las exclusiones.
Eh, y en la parte de congreso, dice asistencia a eventos, cursos, ya. En los ítems financiables dice inscripción para la participación y o asistencia a eventos, cursos, congresos, reuniones científicas. O sea, si puede. Ya, perfecto. Ahí dejamos entonces esa pregunta respondida. Vamos con la siguiente. Constanza dice, si soy de primer año, por ende no tengo título de tesis todavía, ni tutor, ni notas entregadas. ¿Puedo postular igual un computador? ¿Comprar un computador? ¿Será? Lo que pasa es que me imagino que esto es para los gastos operacionales, pero uno de Claro, los requisitos para los gastos operacionales es tener tu proyecto de tesis aprobado y el examen de calificación. Entonces, como que, por lo que leo, no eres todavía elegible para el beneficio porque todavía no cumples con ese requisito. claro, está un poquito adelantada Ya, Constanza. te Ok, corresponde después tu llamada al adelante. fondo para solicitarlo. Y una persona que nos dejó dos preguntas. ¿La extensión por escritura es compatible con otro beneficio y con cuál? Ya, la extensión por escritura de tesis, en el fondo, si ahora, si tu beca termina el próximo año y solicitas ahora el gasto operacional, vas a poder tener el gasto operacional durante el año 2025 y la extensión para el término de la tesis. Dice que la Ningún beca otro. termina en febrero de 2025. Claro, ahí sería ambos, extensión y gasto operacional. Ahora, para la pasantía, por ejemplo, si esta iniciara el 1 de enero del 2025, y si cumple con la duración de los 3 meses, independiente de que no sea financiado por 3 meses, también podría ser admisible. Ya, y dice si puedo volver a postular a la extensión en enero si no me la adjudico ahora, considerando que la beca termina en febrero de Sí, 2025. sí, Ya, ya, Katy, son las 4:30, cumplimos con sí. el tiempo del taller, así que yo creo que ya vamos cerrando. Yo creo que tu recomendación también de que las personas puedan usar nuestra plataforma para hacer llegar sus consultas, por favor, para que la tengan muy en cuenta. Es re importante que usen ese canal porque el equipo de la Subdirección de Capital Humano siempre va a estar disponible de poder orientarlos, apoyarlos, van a responder en el menor tiempo que les sea posible, de manera que ustedes cuenten con la información específica, quizás en algunos casos tienen dudas muy, muy puntuales y que quizás también entregar algunos otros antecedentes que no es factible poder abordar en una instancia como esta. Así que está abierta esa posibilidad. Katy, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, vamos a ahora, porque en el fondo todas las preguntas que ustedes hicieron, bueno, muchas de ellas también ya las respondimos en la presentación y ustedes las iban haciendo en la medida que íbamos presentando, pero igual vamos a identificar si es que hay preguntas muy recurrentes y cargarlas en el centro de ayuda, en esta sección de preguntas frecuentes, ¿ya? Porque naturalmente nosotros queremos y si hay cosas que no se entienden, en el fondo tratar de explicarlas. Entonces, todo lo que sea preguntas frecuentes lo vamos a cargar ahí. Fantástico. Y a todas las personas que se inscribieron les vamos a compartir el enlace para que puedan revisar este video. Va a quedar cargado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar. Y la presentación, Katy, también podríamos compartirla. De También todas la vamos a formas. dejar disponible para ustedes. Súper. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la atención y que tengan una buena tarde. Sí, muchas gracias también por la paciencia, por los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero creo que salimos adelante, tuvimos una muy buena asistencia y hartas preguntas, respondimos la mayor cantidad que fue posible. Así que, Katy, 1 millón de gracias, un aplauso para ti porque la encargada de responder ahí fuiste tú. Muy bien, gracias, que estés muy Gracias. bien. Chao. Chao.